vemos que el Eterno continúa enseñándonos a través de este libro cómo mantener la santidad de nuestro tabernáculo. Yo creo que sabemos qué somos para Él. Lo vimos la semana pasada claramente a través de las Escrituras, sustentado de que nosotros somos el tabernáculo hoy, el tabernáculo del Eterno, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y que esta palabra de todo este libro de Levítico es justamente para eso, para hacer ajustes en nuestra vida, para hacer cambios en nuestro corazón, y todo eso tiene que ser única y exclusivamente a través de la palabra del Eterno. Amén. Entonces, para validar esto que estamos hablando de que somos templo, tabernáculo del Eterno, vamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Recordemos a quién le estaba escribiendo el apóstol Pedro. Recordemos siempre eso, y que esa palabra alcanzó para hasta nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Pedro 2, 5. Todos estemos allí. Vamos a aprender, amados, a que la palabra del Eterno se tiene que validar. Todo lo que se dice se tiene que validar yendo a las Escrituras. Dice el versículo 5: vosotros también, como piedras ¿qué? Vivas, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios como espirituales, aceptables a Elohim, por medio de quién? De Yeshua HaMashiach, por lo cual también contiene la Escritura. Pero vamos a dejar hasta ahí, solo el versículo 5. Pero yo quiero que nos ubiquemos en el versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 4. Dice, porque es necesario, yo creo que hay muchas cosas que necesitamos desechar de nosotros para poder ser edificados. Nosotros sabemos la necesidad, la importancia que tiene cuando se va a edificar algo, cuando se va a construir algo. No se puede construir sobre escombros, sobre basura, sobre cosas superfluas, que en cualquier momento se caiga toda la edificación. Necesitamos limpiar, necesitamos donde se van a colocar las bases de una edificación. Se necesitan desechar muchas cosas, y eso lo sabe hasta el más ignorante en construcción. Lo sabe perfectamente, porque lo hemos visto en el transcurrir del tiempo, cómo se edifica, cómo se hace. Entonces, la palabra del Eterno es muy maravillosa, y estos primeros versículos nos hablan diciendo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mire lo clara que es la palabra del Eterno, porque después nos va a decir que edifiquemos, pero primero está hablando de desechar malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en ese tiempo que vamos a tener de oración, de clamor, que lo vamos a hacer de rodillas, vamos a decirle al Eterno que nos ayude a ver qué cosas tenemos nosotros que desechar. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que no nos está permitiendo avanzar en la edificación de la casa espiritual? Y yo estoy segura de que el Espíritu de Dios
va a mostrar y vamos a poder arrepentirnos y vamos a poder empezar a partir de hoy a desechar cosas. De pronto conceptos cerrados, de pronto desobediencias, de pronto rebeldías, de pronto cosas que usted sabe con qué está luchando, pero hay que desecharlas, ¿ok? Entonces sigue diciendo, mire esto tan lindo, y yo quiero que usted se concientice que si usted es una persona que no está deseando la leche espiritual, es porque está lleno de muchas cosas que no le permiten desear. Cuando uno está lleno, ¿qué pasa? No quiere nada. Le pueden colocar el manjar, le pueden colocar lo más delicioso delante de usted, pero usted está lleno. A usted no le apetece. ¿Okay? Y si de pronto se le van los ojitos y mira que eso está tan rico, lo sopetea, como decimos nosotros, en el argot nuestro. Y así por los laditos. Y de pronto eso está pasando con la palabra del Eterno. Y la respuesta la tenemos ahora aquí en esta bendita palabra a través del apóstol Pedro. Para poder desear, tenemos que desechar. Tenemos que sacar todo para que usted pueda desear. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, eso es un análisis, amados. Eso es hacer un análisis de nuestra vida. ¿Usted está deseando la palabra del Eterno? La leche espiritual, la que no es adulterada. ¿Usted la está deseando? Si no la está deseando, vamos a mirar qué cosas nos están estorbando. Otra cosa, para que por ella crezcáis. Pregunta, ¿usted está creciendo? ¿Usted está creciendo? ¿Usted está madurando? ¿Está madurando? ¿Usted está avanzando? ¿Usted sigue como niño? ¿Sigue pensando como niño, como dice el apóstol Pablo? Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño. Pero ahora que ya soy adulto, las cosas de niño las dejamos. Y yo me temo de que algunos de nosotros todavía sigamos comportándonos como niños, hablando como niños, pensando como niños y pensando y esperando que todos nos tienen que aguantar, inclusive nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí está siendo muy claro el Eterno. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces, ¿cómo va a ser esto? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hago una pregunta y pregúntese ¿usted ha gustado la benignidad del Señor? ¿Usted se ha dado cuenta que el Señor es bueno? ¿Que el Eterno es bueno? ¿Que Dios es maravilloso? ¿Que Él es perfecto? ¿Que Él es santo? ¿Y que los mandamientos que dejó para nuestras vidas son perfectos, son justos y son santos? Entonces dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, pregunto, si usted gustó la benignidad del Señor y usted puede empezar a desechar esas cosas que no te dejan desear la leche espiritual del Eterno, ¿qué es el siguiente paso? Dice, acercados a Él, piedra viva. ¡Qué bendición! Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. ¿Cómo vamos entonces nosotros a encontrar esa concordancia en lo que el Eterno está hablando y en lo que nuestra vida está haciendo? Acercándonos a Él. Pero para acercarnos a Él, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero? Desechar. Si no desechamos, no deseamos. Si no desechamos, no deseamos. Y si no deseamos, no crecemos. Y si no crecemos, no nos vamos a poder acercar a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Y entonces ahora sí viene el versículo 5.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Pero mire que esto es tan lindo, amados. Mire que el apóstol Pedro nos compara a nosotros, piedras vivas, como la piedra viva a la cual nos vamos a acercar. Hola, qué cosa tan maravillosa. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Y el versículo 5 dice, vosotros también, igual que una piedra viva como él, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Les hago una pregunta. ¿Cómo son sus sacrificios al Eterno? ¿Cómo son? Vuelvo a preguntar, ¿cómo son sus sacrificios al Eterno? Aquí está diciendo que presentemos sacrificios espirituales y sacrificios que Él acepte. Claro, mi amor, pero ¿cómo los estamos ofreciendo? ¿Son espirituales? ¿Son aceptables a Él? Y mire que tenemos un mediador, qué cosa tan hermosa. Mediante Yeshua HaMashiach. Él no nos dejó tirados allí, no nos dejó ahí, bueno, háganle como puedan. No, es mediante los méritos de Yeshua, que sabe cómo hacerlo, que sabe cómo lo hizo. Mediante Él es que nosotros podemos ofrecer esos sacrificios espirituales al Eterno. Pero, le repito una vez más, si no desechamos, si no nos concientizamos que necesitamos desechar, dejar, como repito, dijo el apóstol Pablo, dejarlo de niño, de pensar como niño, de hablar como niño, de conducirnos como niños. Y pasan años y años y años y seguimos con cosas de niños. Y lo más tremendo es que nos excusamos. Sacamos la excusa y la colocamos allí. No, es que tenemos razón. Hermanos, cuidado. Amados, mire, seriamente, el tiempo está allí, encima, allí arriba, allí está. Delante de nuestros ojos, hermanos amados. Nosotros necesitamos prepararnos porque definitivamente es demasiado fuerte. Yo posteé esta mañana el mensaje del pastor Gene Stanley, que tiene o sea, parece que se hubieran puesto de acuerdo con la hermana Liliana para hacer ese video. Y si nosotros hoy terminamos temprano, y aunque no terminemos temprano, los invito a que nos lo veamos, no es muy largo, pero es una belleza, o sea, es la confirmación de la revelación que el Eterno le dio a la hermana Liliana. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos decir que no sabíamos. Nosotros no podemos decir que fue por ignorantes. No, ¿por qué? Porque todo se está dando para que nosotros sepamos. Más bien desobediencia, más bien pereza, más bien como que nos acostumbramos y pensamos que todo se va a acomodar a nosotros, y eso no va a suceder. ¿Ok? Entonces, nos quedó claro estos versículos de la carta de Pablo, del apóstol Pedro, perdón. Nos quedó claro. ¿Qué vamos a hacer al respecto entonces, amados? ¿Qué vamos a hacer? Mire, recordemos los mensajes pasados. ¿De qué hablamos? De la fe.
de la prueba de nuestra fe, y el Eterno está probando nuestra fe. Está probando nuestra fe. Y nos habló Dios de que esa fe tenía que completarse, la obra tenía que ser completa para que fuéramos perfectos y cabales y no faltara nada. A la siguiente semana nos habló de la fe que vence al mundo y nos dio toda la validación en la palabra, la fe que vence al mundo. Y nosotros seguimos pensando y así estamos bien, que no hay nada más que hacer. Entonces, nosotros también, dice, acérquense a él, piedra viva, para que sea edificado como sacerdocio santo, para que pueda ofrecer sacrificios. Y esta palabra nos dice que si nosotros no somos edificados en esa piedra viva, en el conocimiento de esa piedra viva, no podemos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Él, porque es mediante Él, mediante Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, entonces sabemos que nosotros somos el Mishkan, que somos el tabernáculo, ¿sí? ¿Sabemos? ¿Sí? Levante la mano los que están aquí, los que están allá, pues ustedes también. Si usted se considera tabernáculo del Eterno. Amén. Blanca Betancur levantó la mano. Gloria al Eterno, Blanquita. Somos tabernáculo del Eterno. Entonces, vamos a mirar 1 Corintios capítulo 3 y versículo 16. No sé si Blanquita quiere decir algo. Bueno, ella levantó la mano, gloria a Dios. 1 Corintios 3, 16. Y aquí viene una pregunta también. Y ahora esta pregunta la hizo el apóstol Pablo y yo se la refiero a usted y a mí, porque no crea que yo estoy predicando solamente para usted. Yo me estoy hablando a mí misma, porque la palabra corta para allá y corta para acá. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros? ¿Sabéis o no sabéis? ¿Sí? Ok. Y Romanos 12:1. Romanos 12:1. Viene un ruego, mire esto tan hermoso, esta palabra hilada de tal forma. Nos hace la pregunta, ¿sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y viene Romanos 12:1, sí, acabé de leer Corintios, y viene Romanos 12:1 y dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo, santo, ¿qué más? Agradable a Elohim, que es ¿qué? Vuestro culto racional. Ahí está, todo, tal cual el Eterno nos está pidiendo. Así que hermanos, viene Pablo, primero nos hace la pregunta, dice, ¿ustedes saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, vive en usted? Entonces, como la pregunta fue, sí, yo sé que yo soy tabernáculo, entonces dice, bueno, entonces ahora les ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Hemos venido aprendiendo, amados, de todas las cosas que tenían que hacer el pueblo de Israel en ese tiempo para ser perdonados. Ellos tuvieron que levantar el tabernáculo, hacer todo lo que él le dijo, para luego traer los sacrificios de los animales, transferir todos sus pecados sobre ese animal
y luego fuera ese animal sacrificado y puesto a arder allí para el perdón de los pecados. Ahora nos está diciendo, ustedes son ese tabernáculo. No hay un tabernáculo físico, amados. No hay un tabernáculo, usted es ese tabernáculo. Y entonces dice, yo le ruego por las misericordias, por la misericordia que el Eterno ha tenido contigo y conmigo, que entonces presente vuestro cuerpo, presente ese tabernáculo delante de Él y ofrezca los sacrificios aceptables, espirituales. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Todo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo agrado? ¿Qué hago para amarte? ¿Qué hago, mi Señor? Está clarito. Deseche todo lo que te estorba. Ya no piense más como niño, no hable como niño, no actúe como niño, crezca, madure de fruto. Sea consciente de que usted es ese tabernáculo y preséntese a Él. Y ofrezca sacrificios aceptables delante de Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Es claro, amados. Ahora, esta palabra que hemos leído la validamos en la Torá, en el capítulo 19, versículos 5 y 6 de Éxodo. Éxodo 19, 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. Eso deberíamos ya sabérnoslo de memoria, porque el Eterno ha sido bueno con nosotros y nos ha revelado que lo que dijo el apóstol Pedro ya lo había dicho el Eterno en la Torá. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino. ¿Un qué? Un reino de sacerdotes de alguna manera, de sacerdotes y gente ¿qué? Santa, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nosotros nos sentimos muy agradecidos con el Eterno, nos sentimos muy bien de saber que hemos sido contados como pueblo, de que Él corrió el velo, de que nos reveló un día como este, de que nos está llevando a celebrar sus fiestas solemnes, de que ya como abrió Olguita el servicio hoy, conocemos el nombre de nuestro Salvador, el nombre correcto de nuestro Salvador y Señor, Yeshua HaMashiach, y nos sentimos, wow, qué bendición tan grande, un lugar donde el más pequeño posiblemente de Sevilla, de las iglesias cristianas de Sevilla, el Eterno aquí le plació a usted y a mí revelarnos esto, y durante tantas dificultades, en medio de tantas dificultades que hemos tenido, de tantos entredichos de parte de nuestros propios hermanos en la fe y de tantas cosas, el Eterno nos ha ayudado a permanecer, a Él sea la gloria, bendito sea su nombre, a Él sea la gloria. Entonces, nosotros nos sentimos muy complacidos, muy contentos, reunirnos los viernes en la noche, con más de 250 personas congregadas de raíces hebreas, una maestra de la palabra tan maravillosa como es nuestra hermana Liliana. El Eterno nos ha colocado allí y nosotros todavía tenemos que ser empujados. Eso no tiene ninguna presentación, amados. Entonces, si nosotros nos sentimos que somos ese tabernáculo del Eterno, que somos ese pueblo que aceptó el pacto que Él hizo, un pacto sempiterno, que Él hizo con nosotros,
Entonces vamos a desechar para poder desear, para podernos acercar a Él, piedra viva, y para poder ser edificados. Amén. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces déle ese aplauso al Eterno, bendito su nombre. Entonces ahora sí vamos ahora a Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. ¿Cómo, mi amor? Recordemos siempre que Levítico es el libro que hace las regulaciones a nuestra vida desordenada que llamábamos. ¿Nos regula qué? Nos regula la manera de comer, nos regula la manera de presentarnos delante del Eterno, nos enseña todo lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Y por eso pongamos mucha atención a cada capítulo de Levítico, ¿ok? Levítico 6.1. Dice, habló Yahweh Adonai a Moisés diciendo, cuando una persona es nefesh, que quiere decir alma o ser humano, pecare e hiciere prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo. Mire, yo quiero que leamos con el entendimiento. Leamos con el entendimiento. Mire que aquí dice que si pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh, Adonai, Elohim. ¿Contra quién se hace la prevaricación? Contra el Eterno. Y negare a su prójimo. Tremendo. A veces pensamos que el problema es entre nosotros, pero resulta que el primero es Él. Prevaricación contra Adonai y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, ¿a quién primero que todo? ¿A quién ofendimos primero? Al Eterno, a Dios, y después al vecino, al amigo, al hermano, al prójimo, ¿ok? Entonces, dice que restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Qué tiene que hacer? A devolver, a devolver. Una de las cosas que son muy frecuentes en nuestro país es que generalmente las personas no devuelven lo que se encontró, aunque saben de quién era. Saben de quién era y no, es que me lo encontré, y lo que uno se encuentra es de uno. Pues aquí está diciendo que eso es prevaricación contra el Eterno. Y es más tremendo porque vamos a ver en este capítulo, hermanos, las cosas tan hermosas del Eterno. Vamos a seguir. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. ¿Qué tiene que hacer? ¡Pum! Devolverlo. Versículo 5, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Ojo, todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, dice, no, es que yo no sé, es que yo yo no lo he visto. No, es que se me perdió y no sé. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y además de eso, añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¡Qué impresionante! ¿Por qué está esta palabra tan hermosa, hermanos? Listo, yo me encontré, yo calumnié,
Yo juré en vano diciendo que no, que yo no sabía, que yo no me lo encontré, que no supe cómo devolverlo. Pero había un día, el día de Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Ese día tenían que ir, devolver, añadir la quinta parte y además de eso llevar un cordero para expiación de sus pecados. ¿Sí ven? ¿Sí ve lo que el Eterno exige de nosotros, su pueblo? No es, listo, bueno, entonces pida perdón. Pida perdón por lo que se encontró y no lo devolvió, por lo que robó, por lo que calumnió, pida perdón y ya. ¿Cómo le parece que no? A lo que se había robado, a lo que se había encontrado y no lo había devuelto, tenía que aumentar, ¿cuánto? La quinta parte. Y además de eso, devolverlo. Y además de eso, hacer la restitución y además ir a llevar el sacrificio para poder ser perdonado. ¿Cómo ve? Seguimos. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, mire, además de eso, o sea, todavía no estaba listo. Todavía fui, lo devolví, añadí la quinta parte y todo, pero para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Además de todo, ¿sí ve? No es que no, listo, ya lo devolví, ya me quedo tranquilo. No, mijito, vaya, coge el animalito, que le costó lo que le costó, dice que según su estimación. Algo, lo que dice Olguita, sí, lo hablamos la semana pasada, algo sentimentalmente preciado, tómelo y vaya, y llévelo para expiación de esa culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas que suele ofender. ¿Entendido? Gloria a Dios. Esto nos tiene que enseñar a nosotros, amados, que si nosotros estamos declarando, confesando y creyendo que somos un pueblo, una nación santa, un pueblo apartado, un real sacerdocio, gente santa, nuestra conducta tiene que ser intachable. Y tenemos que empezar. Nuestra conducta tiene que ser intachable. Tomar lo ajeno de cualquier manera es considerado ante los ojos del Eterno prevaricación o pecado. Transgresión, acto en contra de Él primero. Cuando uno llega, yo no sé si todavía esto se verá, yo creo que sí de gran manera, en alguna manera. En Estados Unidos se usa mucho eso, de que llevan las cosas para que si usted vuelve y pregunta, aquí está. A uno se le ha quedado, a mí se me quedó una vez una billetera en un cajero de un supermercado inmenso. Se me quedó. Regresé y ahí estaba, guardado, esperando. Y así sucesivamente muchas cosas. Una vez me le dieron un golpecito al carro y me dejaron en el parabrisas del carro una nota: yo golpeé su carro. Aquí le dejo mis datos. Me llama para resarcir mi culpa. Entonces, amados, eso es precioso. Ya, no, yo me voy antes de que salga el dueño, de pronto me vio que le di y me fui. No, ahí estaba la notica. Yo golpeé su carro, aquí te dejo esto. Eso fue algo para que vayamos ir viendo.
Sí, ahí vamos para allá. Notemos entonces los pecados enumerados. Vamos a anotar los pecados enumerados. 1. Un objeto es confiado a nuestro cuidado y no se devuelve. Pecado. 2. Robar o calumniar a otro. Robar igualmente. Mire que dice robar o calumniar a otro. Le está robando la honra. Lo está dejando por el piso. Y eso es una cosa que nosotros como pueblo del Eterno tenemos que aprender. Nosotros somos muy ligeros para robarle la honra a alguien, para ponerlo en tela de juicio ante los demás. Y nosotros necesitamos cambiar esto, y esa es una de las cosas que en la oración tenemos que desechar. Porque fácilmente, ay no, es que lo que pasa es que es así, lo que pasa es que hace esto y que hace lo otro, y mire y no sé qué. Amados. Y entonces las personas empiezan a ver a la otra persona con esa lupa que le dio. Y empieza a medirlo. Y empieza a mirarlo. Ay, sí, tenía razón fulano con lo que me dijo. Ah, sí, es así. Ojo, cuidado. Vamos a desechar esto. Vamos a saber que todo eso va primero contra Él. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y necesitamos nosotros, ya, guardar silencio, ir al Eterno, dejar que Él trata a las personas en su debido momento. Nosotros no. Entonces, robar o calumniar a otro. Número 3, quedarse con un objeto hallado sin haber buscado al dueño o dejado en manos de las autoridades. Eso es otra cosa que se debe hacer. ¿Se encuentra usted algo allá al salir? Supongamos que nosotros fuéramos una congregación grande, que somos grandes delante del Eterno. Y usted no sabe quién lo lleva. Y a eso lo vamos a ver ahora. Y también lo dice la palabra, que se le lleva al sacerdote, para que el sacerdote anuncie, ¿de quién es esto? Alguien se lo encontró, ¿a quién le pertenece? Tremendo eso, ¿cierto? Vamos a seguir. Quedarse con un objeto hallado sin haber buscado el dueño o dejado en manos de autoridad, de manos autorizadas. Número 4, negar que lo encontró o jurar falsamente. Cuando uno niega, uno lo encontró y niega, está jurando falsamente. Son faltas contra el Eterno y no solamente contra el hermano. Recordemos eso. Recordemos eso. Bueno, expiación. Tiene que ser restituido lo robado. Tiene que restituir lo robado. 1. El objeto confiado debe ser devuelto. Ay, se me olvidó y ya después no sé de quién es, pero a mí me sirve. Cuidado, porque es que la palabra nos está transformando, nos está cambiando, nos está enseñando. ¿Usted cree que si usted le pregunta al Espíritu Santo, Él no le va a decir de quién es? ¿Quién se lo dejó allí? Ok, entonces, el objeto confiado debe ser devuelto. Debe restituir según el daño por la calumnia. Debe restituir según el daño por la calumnia. Y número 3, tiene que entregar lo encontrado y añadir una quinta parte del valor el día de la expiación por el pecado. Menos mal que ya viene Yom Kippur, así eran ellos. Porque me puedo arrepentir de esto y me puedo quitar esto de encima. Pero nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote todos los días. No tenemos que esperar un año, no tenemos que esperar Yom Kippur para ir a hacer expiación, para ir a pedir perdón, para hacer lo que tenemos que hacer. Porque todos los días Él está allí esperándote a ti y esperándome a mí para que hagamos lo que nos corresponde hacer. Amén. Versículo 6 de Levítico 6.
Y para expiación de su culpa traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Robó en el pasado y hoy llegó a los pies del Todopoderoso. Esto es grave, hola. Esto es tremendo. Porque, es que eso yo lo hice cuando no era cristiano. Es que eso era cuando yo estaba en el mundo. Es que eso era cuando yo no conocía. Tremendo. ¿Por qué? Porque el Eterno lo que está haciendo y lo que quiere hacer con nosotros, su pueblo, es una ¿qué? Una transformación. Una renovación completa. Por eso dijo al comienzo el apóstol Pedro, desechar. Desechando para que pueda desear. Entonces, hay una pregunta, ¿robó en el pasado y hoy lleva a los pies del Todopoderoso? Tiene que restituir lo robado. ¿Y cómo hago? Entrégalo. Y si no está la persona, a alguien cercano, pariente, según nos dice este mismo mandamiento en número 5, que ahora lo vamos a leer, el número 5, llévelo al templo o la congregación hoy en día. Tremendo, wow. Se va a llenar ese alfolí. Tremendo. Número 5:5 dice así: además habló Yahweh Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados en que los hombres prevarican contra Adonai y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a ¿quién? ¿Estás leyendo ahí? A Yahweh. Si no hay pariente, lléveselo al Eterno, aleluya, al Eterno, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. ¿Entendimos esto? ¿Sí? ¿Nos quedó claro? ¿O lo leemos otra vez? Número 5:5, mi amor. Es para validar lo que se dijo que se tiene que hacer, amada. Número 5:5. Vamos a leerlo entonces. Además, habló Yahweh Adonai a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, mire, a su pueblo, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados en que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte. O sea, enteramente pago el daño, pero añado la quinta parte. ¿Ya lo encontró, Gerardín? Ok. Y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Listo? Versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Sí, no, llévela a Adonai, entréguesela a Adonai y entréguela en las manos del sacerdote. Ya es otra cosa que el sacerdote le diga: no, tranquilo, déjalo. Pero usted hizo todo el recorrido, ¿ok?
Y Mateo, el amado Yeshua Hamashiach, en Mateo 5:23, dice por tanto, Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. ¿Ustedes saben quién es el adversario en este versículo? ¿Ah? No. Usted no va a poner de acuerdo con Hasatán. Este es Yeshua mismo. Yeshua. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Usted anda con el Hasatán? No. Anda con Yeshua. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel y de allí, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así es, sí señor. Por eso se pone él como adversario, o sea, se vuelve adversario de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en paz con él. ¿Listo? Y entonces él dice, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Amén, amén. Sí, señora. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, hasta que perdone, hasta que pida perdón, hasta que haga lo que dice la Torá que se debe hacer. Amén. Recordemos las palabras de Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la Torá. No diga, no, es que ya estamos en la gracia. No he venido a abrogar la Torá o los profetas. Yo he venido, no he venido para abrogar, sino para, vimos la semana pasada creo, para llenar a plenitud. Amén. Ahí Chonita quiere entrar. Ley del holocausto. Vamos al versículo 8. ¿Nos quedó claro ese pedacito? Bueno, gloria a Dios. Ley del holocausto. 6:8 de Levítico. Habló aún Yahweh a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Recordemos que el holocausto es la ofrenda olá, se escribe O-L-A-H, que debía ser consumida en fuego por completo. Tenía que arder toda la noche hasta que no quedara absolutamente nada. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Recordemos que hay dos vestiduras. Él mandó a hacer dos vestiduras, unas de piedras y donde llevaban los nombres de las tribus, el efod, el delantal, pero había un vestido de lino y era blanco, completamente blanco. Y aquí se pondrá su vestido de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Eso lo hacía vestido de blanco, completamente. Pero después se tenía que quitar ese vestido. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Ellos no podían, no, es que yo así voy a salir. Miren, ¿sabe por qué? Porque ese vestido blanco de lino se salpicaba con sangre y esa sangre no podía salir de allí. Tenía que lavarse allí mismo.
¿Le dice algo esto, amados? Entonces las cenizas se recogían vestido con vestiduras de lino. Con otras ropas las sacará fuera del campamento. Las vestiduras sacerdotales no se usaban fuera del Mishkan. Del tabernáculo, Mishkan. Pensemos hoy en algo que es necesario aprender. Si los varones usan un talí, eso es para colocárselo ahí y para orar. Pero ni siquiera para ir al baño, mucho menos para ir a la calle, mucho menos para colgárselo aquí para que vean que yo tengo un talí. Para estarlo mostrando, ¿ok? Se debe colocar solo para lo que fue ordenado, para orar. Estamos hablando del talí que usan los varones. De la manera ordenada para el tiempo del Mishkan o el templo, se debe tener reverencia y respeto. Si usamos talí, porque son vestiduras especiales para el pueblo de Israel. ¿Listo? Ok. Seguimos en el versículo 12. El fuego no se apagará. Versículo 12. ¿Qué pasó, mi Olguita? Versículo 12. 6:12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Nosotros en el capítulo 9 y versículo 24, que es lo que vamos a ver la próxima semana, vemos que el fuego del altar, el fuego del altar no fue encendido por primera vez por manos humanas. El fuego lo envió el Eterno, y él fue el que encendió el fuego del altar, y vamos a leer Levítico 9:24. Hermoso, hola, tremendo, como dice Carlos Ramírez, tremendo. Levítico 9:24 dice: y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Oiga qué maravilla, oiga qué cosa tan tremenda. Cuando ellos hicieron todo, acomodaron la leña tal como él dijo, colocaron las piezas, las partieron, colocaron allí absolutamente todo, vestidos adecuadamente, tal como el Eterno lo dijo. Él se agradó y vino de la misma presencia de él fuego para consumir el holocausto. El primer fuego lo encendió el Eterno para enseñarle a su pueblo cómo era la cosa. ¿Ah? ¿Qué tenemos nosotros sino un Dios tan perfecto, tan bueno, que Él primero va delante de nosotros y nos enseña? Mire, haga usted lo que tiene que hacer, como yo le dije, que yo hago el resto. ¿Por qué Él no hace el resto? Porque nosotros no hacemos como Él dice. Porque Él nos dice: vea, hagamos tal cosa, hagámosla así. No, mejor hagámosla así. Y corremos el riesgo, amados, de que Elohim nos haya hablado a través de fulano, de sutano, y nosotros, por creer que sabemos más, nos quedamos sin la bendición, sin la cobertura, sin la protección del Eterno. No, mejor así. A mí me han dicho: pastor, es que usted no sabe. Yo no sé, pero el Ruach HaKodesh sí sabe.
El Ruach HaKodesh sabe. Y Él puede usar mi boca para decir de esta manera. ¿Por qué? Porque a Él le pareció colocarme como autoridad. ¿Y qué hacemos? Nada que hacer al respecto. Entonces, si el Eterno dice, no, y hablamos de obediencia, pero pensamos que esa obediencia es solamente en la palabra que yo leo aquí. Pero resulta que hay cosas cotidianas en las cuales el Eterno nos quiere enseñar y usa personas. Y no tiene que ser esa persona la más espiritual, que usted piense, no es que es tan espiritual, porque yo le digo una cosa, yo he ido muchas veces a preguntarle a Carlos Ramírez, y si hay alguien que tiene que hacer cositas, es Carlitos, y me ha dado consejos que yo los he puesto en obra y me han bendecido. ¿Okay? Así que, amados, preguntémosle al Eterno, Padre, ¿cómo hago? ¿Qué hacemos al respecto? Y el Eterno va a enviar la respuesta con el que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Entonces, el fuego donde van a ser expiadas nuestras culpas delante del Padre en su misericordia. El esfuerzo humano para lograr el perdón de los pecados es inútil, ya que el Padre no acepta fuego extraño basado en esfuerzos humanos delante de su altar. Por eso Él dijo, yo pongo el fuego, pero haga usted lo que tiene que hacer. Yo hago mi parte, dice el Eterno, usted haga la suya. Y si la suya que hizo, la hizo a su manera y no como fue mandado por Él, olvídese que Él no va a encender ningún fuego. Él no va a hacer la parte de Él. Si la parte de nosotros no la hacemos de la mejor manera, tratando de ajustarnos al máximo a lo que Él dijo, si lo hacemos porque no, es que yo sé que eso funciona, es así. Cuidado con eso, cuidado, amados. El fuego arderá continuamente porque su misericordia es para siempre. Nosotros tenemos que mantener vivo ese fuego, pero es un fuego que Él nos da por gracia. Tenemos ahora que ir a encender un fuego allá en el templo. No, ¿dónde tiene usted que encender el fuego? Aquí. Allí es donde tiene que estar el fuego ardiendo todos los días. El fuego arderá continuamente porque su misericordia es para siempre. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que mantener vivo ese fuego, pero es un fuego que Él nos da por gracia. Cuando usted y yo nos acerquemos a la piedra viva para ser edificados también como piedras vivas. Y cuando nosotros hayamos desechado las envidias, los enojos, los rencores, las desidias, las detracciones, la apatía, etcétera, etcétera, entonces podemos acercarnos a la piedra viva para ser edificados y poder ofrecer esos sacrificios. ¿Dónde? Aquí en mi corazón. Amén. Seguimos. Entonces vamos a dar gracias a Yahweh porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y por misericordia podemos acercarnos todos los días y mantener ese fuego encendido. Versículo 14 de Levítico 6. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Adonai ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina, de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura. Mire qué hacía el Eterno, amados. Mire qué hace el Eterno hoy en día. Él comparte con su pueblo.
Dice, el altar por memorial olor grato, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura. Se comerá en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Por eso es que muchas veces nosotros debemos de las ofrendas compartir con los que tienen necesidad. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Encendidas, es cosa santísima. Es cosa santísima. Como el sacrificio por el pecado, chatat, y como el sacrificio por la culpa. ¿Cómo se llama el sacrificio por la culpa? Asham. Asham. Por el pecado es chatat. Por la culpa es Asham. Lo repitió Liliana Hunter anoche muchas veces. Nuestro Asham es Yeshua. ¿Sí? Ese es el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocando a las ofrendas encendidas para Adonai. Mire, toda cosa que tocare en ella será santificado. ¿Cómo sería esa ofrenda, hermanos? Que todo lo que tocaba esa ofrenda era santificado. ¿Qué te dice a ti ahora? Si nuestro Hashan es Yeshua, si Él es el Cordero por mi culpa, ¿qué pasa cuando usted tiene ese contacto con Él? Esa intimidad con Él, esa profundidad con Él. Dice toda cosa que tocare en ella será santificado. Todo aquel que toque las ofrendas será santificado. ¿Cuál ofrenda? Asham, la ofrenda por la culpa. Yeshua. ¿Sí? Bueno. Condiciones de la ofrenda vegetal. Minchá. La ofrenda vegetal es minchá. Solo los hijos de Aarón la podían ofrecer. ¿Por qué? Porque no todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Una parte se quemaba con incienso como olor grato al Eterno. Número 3, nunca puede llevar levadura, porque la levadura es símbolo de pecado. Y número 4, la ofrenda restante solo la podían comer los hijos de Aarón en el atrio de reunión. No podían sacarla para afuera. Nunca por fuera del campamento. ¿Por qué? Porque era santa. Y era tan santa que todo lo que tocaba lo santificaba. ¿Pero por qué? Porque todo era hecho tal cual. Número 5, matzá, ácimos, pan sin levadura, acompañaba la ofrenda que compartían los hijos de Aarón. Ni siquiera el pan con que comían esa ofrenda podía llevar levadura, tenía que ser ácimos, pan sin levadura. Y número 6, la ofrenda santificaba a quien la tocaba. Vamos al versículo 19, ofrenda por la unción de los sacerdotes. Vean, mis amados, nosotros tenemos muy en poco cuando nos ungen para el servicio. Cualquier cosa. Pero mire esto. 6:19, habló también Yahweh a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos.
La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Oraron por mí para entregarme un cargo. El Eterno me puso un cargo a manejar el sonido, a poner las sillas, a recibir a los hermanos, a arreglar el templo. Voy a darle una ofrenda a mi Padre. Voy a llevar una ofrenda a mi Señor, porque eso es un privilegio que Él me entrega. Aquí está diciendo la palabra del Eterno. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, que me agradezcan porque que yo voy a hacer esto. Seguimos. Ofrecerá el día que fueron ungidos la 10ª parte de un efa de flor de harina. Flor de harina, la mejor harina, la excelente harina. Ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita las traerá, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Ese estatuto para ese tiempo solamente. ¿Qué? ¿Sí dice así? Ese estatuto perpetuo de Yahweh, toda ella será quemada. Entonces quiere decir que si a mí me dan un privilegio, yo tengo que traer una ofrenda. No necesariamente, pero por lo menos arrodíllese y agradézcale al Eterno que te tuvo en cuenta y te colocó. Y dele gracias, dele gracias. Yo le doy gracias al Eterno cuando Él me permite hacer algo para ustedes, en la casa del Eterno. Yo digo, Padre, gracias porque todavía me da fuerzas, porque todavía puedo hacer esto, Padre. Gracias a ti, Señor, y me siento contenta y me siento agradecida. Cada que usted haga algo para Él, agradézcale a Él, porque ese es un privilegio que Él te da. No es un favor que Él te pide, amados. Es favor del Eterno. Amén. Entonces, si la ofrenda era por la unción de un sacerdote, no se podía comer, debía ser quemada totalmente. Versículo 23. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Versículo 24. Amados, recordemos siempre, a mayor cargo, mayor responsabilidad delante del Eterno. Ley del sacerdocio. 24. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto o la ofrenda encendida, será degollada la ofrenda por el pecado, chatá. Delante de Adonai es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Entonces recordemos las clases de ofrenda. Vamos a recordarlas, ¿sí? Deberíamos estar tomando notica. Hola, ofrenda de ascensión. Esa ofrenda era la que ascendía en olor grato a Él. Chatat o hatat, ofrenda de pecado. Asham, ofrenda de culpa. Asham, no se olvide, Asham, ¿quién es su Asham? Yeshua, ofrenda por la culpa. Shelamim, ofrenda de paz de la comunidad Mincha Oblación. ¿Ok? Entonces, Yeshua es nuestro ¿qué? Asham, Asham, la ofrenda por la culpa. Él se echó toda la culpa a Él, de nosotros, y se ofreció como sacrificio vivo, santo, delante del Padre.
Listo, 27. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido lavará aquello sobre que cayere el lugar santo. Mire eso, lo que hablamos hace un poquito de tiempo, ahora, atrás. Dice, si salpicare su sangre sobre el vestido, ese vestido de lino, lavará aquello sobre que cayere en lugar santo. No puede salir, ay, me ensucié, voy a salir de aquí para quitarme esto para que me lo laven. No, allí mismo, en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada. Y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo. Ojo con esto. Ninguna ofrenda de la cual saquen la sangre y la llevan al tabernáculo, no se puede comer de eso. ¿Okay? Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere ay, ¿dónde está esto? Perdón un momentico. Es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Tremendo esto. Notemos lo siguiente. La carne del sacrificio santifica. ¿Sí? Toca, santifica. Pero la sangre contamina. Amén. Sí, señora. Si la sangre tocaba las vestiduras, debían ser lavadas dentro del Mishkan. Si era cocida en vasija de barro, debía quebrarse, y si era en vasija de bronce, lavarse y fregarse bien. Porque sangre santa, pura. ¿Por qué? Sí, mija, pero no era la sangre del sacrificio perfecto, del cordero perfecto, que era para la eternidad, desde siempre. Y de los toros cabríos y de la becerra expiaban los pecados, cuanto más la sangre de Yeshua. Pero eso no quiere decir que yo iba a usar esa sangre y hacer estas cosas. Miren, si era cocida, ¿cómo sería que si salpicaba la sangre al vestido del sacerdote que estaba haciendo el ofrecimiento, tenía que lavarse esos vestidos dentro, no podía salir? ¿Por qué? Porque contaminaba. Pero la ofrenda santificaba. ¿Y quién es la ofrenda? Yeshua es la ofrenda. Sí, señora. ¿Cómo? No se tenía que ser allí. Y la sangre, si la sangre de la ofrenda por pecado era traído al Mishkan, no se podía comer la ofrenda. ¿Sí? ¿Ya? Debía ser consumida totalmente. De aquí viene además la prohibición de comer sangre y de tener contacto, ojo, con la sangre de la menstruación. Ajá. En la sangre está la vida. Esto es tremendo y nosotros lo vimos la vez pasada cuando vimos todo esto acerca de la sangre de la menstruación. ¿Cuándo hay menstruación? Cuando hay pérdida de vida. ¿Ok? Y miremos entonces, para terminar, Levítico 17:11.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Bueno, mis amados, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo espero que haya una musiquita de fondo porque vamos a